quiere vincular con el tema de lo que es compras públicas. Entonces, para mencionarles que hace un par de años, con la ayuda del BITS, se realizó un proyecto de cooperación que consistía básicamente en llevar a empresarios pymes de Colombia a Chile para que se junten con sus pares y adicionalmente con las entidades públicas de Chile que más demandan los bienes de estas empresas que se llevaron, y luego hubo un proceso de acompañamiento a través de una consultoría para prepararlos en cómo va a ser la participación en los procesos de licitación. Satisfactoriamente han habido empresas colombianas que han ganado contratos en Chile. Obviamente no ha sido demasiado, porque como se pueden imaginar, a veces el valor de los contratos o los volúmenes son muy altos en otros países, entonces a veces una pyme no está preparada, pero obviamente también se puede presentar de manera consorciada. Entonces, esta iniciativa, la idea es que se replique para el resto de países de la Alianza del Pacífico, pero obviamente primero tenemos que conseguir fondos, ¿no? La siguiente, esa creo que eso sería todo. Creo que compras públicas puede ser el tema más complejo, más escabroso y con demasiadas variables. Sí. Solo una pregunta, Presidenta. Los requisitos para estas compras públicas están proyectados a que sean los mismos requisitos en los 4 países, o dependiendo de la política que tengan cada país y los organismos independientes que se encargan de compras públicas. Aquí aplica la misma lógica que en otros capítulos, es decir, en este caso el capítulo de compras públicas lo que brinda son lineamientos, obligaciones o pilares fundamentales que se deben aplicar, pero eso tiene que adaptarse de conformidad a la legislación interna de cada país. Entonces, según los estándares internacionales, creo que en general los sistemas de compras públicas cada vez tienden más a ser un poco parecidos, pero los requisitos pueden variar definitivamente. Cosas comunes que tenemos los 4: plataformas únicas de contratación pública. El hecho que se está avanzando demasiado, Perú se está quedando un poquito relegado, no sé por qué, en que ahora todas las transacciones son electrónicas. O sea, no solo el acceso a la información de los procesos de licitación que esté publicada, sino de que en lugar de uno tenga que desplazarse hacia el otro país para presentar una oferta, el hecho que se pueda hacer de manera electrónica. Hay tutoriales, hay cursos gratuitos en línea que años atrás no se daban para todo tipo de empresas. Por ejemplo, en el caso peruano, cualquier empresa puede ver el calendario que establece el 12, se puede conectar para poder recibir capacitación, y lo mismo sucede con el resto de países de la alianza. Sí. Pero por ejemplo, Perú Compras y Chile Compras, una simetría total en cuanto al sistema en sí, que en uno, por ejemplo, vincula a todos ingresan. Yo me quedo maravillada, pero aquí a Perú Compras solo acceden empresas de mayor tamaño, digamos. No tengo una respuesta, pero también tengo que mencionar que... Claro, a ver, lo primero es que, por más que tengan un nombre muy parecido, casi igual, primero que Chile Compra es la plataforma electrónica para bienes y servicios de todo Chile. Perú Compras, en el caso peruano, es simplemente para subasta inversa y convenio marco. Chile tiene... la traducción en inglés sería la puja, pero el término internacional es subasta inversa, ¿no? Que solo se negocia el precio, porque se trata de bienes con las mismas características y calidades. Lo que sucede es que nosotros tenemos la plataforma del CEA, esa es la plataforma en donde se publican todas estas licitaciones. Entonces, ustedes en Perú reportaron, donde no ustedes en el portal. Claro, el CEA es el portal en donde se registran todos los que pueden ser proveedores para el gobierno. En el caso de Perú Compras, ahora José puede dar un poco más de detalle, pero normalmente lo que tenemos en los acuerdos comerciales es referido a que en un solo portal es que se publiquen todas estas licitaciones. Entonces, en eso sí hay mayor parecido entre las de los diferentes países. Presidenta, ¿puedo hacer una pregunta más? En el enlace 58, el acuerdo de complementación económica con Chile, por ejemplo, y en los acuerdos que se tienen, siempre hay listas negativas y también pueden haber protecciones. Sí. ¿Esas cómo quedan en cuanto a...? No hay problema, no es buena pregunta porque a veces con el tiempo no... A ver, para los que no estén enterados un poco de esto, o sea,
Hablamos de que hay la obligación de no discriminar, del debido proceso de integridad, pero eso se aplica no de manera total, sino es sobre la base de la cobertura que ofrece cada país. ¿De acuerdo? En el caso peruano, por ejemplo, ¿qué está exceptuado de la cobertura de compras públicas? Todos los programas y medidas que se adopten en favor de las pequeñas y microempresas, por ejemplo. Tenemos todos los programas de apoyo alimentario, sean los actuales, los antiguos, bueno, en el momento correspondiente los nuevos que se puedan desarrollar. La cobertura se aplica a partir de determinado monto, es decir, el valor proyectado que sería el que se celebraría en el contrato correspondiente. Entonces, el valor mínimo para que puedan entrar las empresas a Perú y viceversa es de 410.000 soles para bienes y servicios. Para obra pública estamos hablando de aproximadamente 21 millones de soles. En obra, porque ya saben que la envergadura de las mismas es mucho mayor, pero claro, si ya lo podemos encontrar con pequeña y microempresa, el mercado natural es normalmente debajo de las licitaciones. Pero adicionalmente tenemos esta excepción. Adicionalmente, en el caso de algunas entidades, como por ejemplo en el caso de las Fuerzas Armadas, policías y demás, se ha exceptuado todo lo que está vinculado con confecciones, textiles, calzado, que es donde mayoritariamente las pymes peruanas le venden. Entonces, no significa que el Estado va a discriminar, puede hacerlo, pero no ha asumido ningún tipo de compromiso internacional. Entonces, si en la práctica adopta algún tipo de medida que fuese contraria a las obligaciones que están en el TLC, no había problema, porque como ha sido exceptuada esas medidas, internamente podrían adoptarse. No, sí. Hay un programa de beneficios en Arica, Parinacota, que establece que una empresa peruana puede ir a Arica. Sí, es el norte mismo. Entonces, establece que en ese acuerdo que el gobierno chileno da incentivos para las empresas que se instalen en Arica, ¿no? Me parece que este contempla el pago de 6 meses de salario, incluso del personal, pero el personal tiene que ser chileno. Okay. Y además establece que le puede dar el terreno para que se instale y una serie de incentivos. Ya, por ese lado. Los acuerdos que nosotros estamos teniendo aquí, pero bueno, que podría ver con otras estatales, porque por ejemplo con la Real fue bajo ese acuerdo. Entonces, esto va a ser recíproco, o sea, se aplicaría, por ejemplo, en el caso de Perú, si una empresa chilena viene, se asienta y eso no. No, porque primero, si nos vinculamos o nos referimos al capítulo de compras públicas, que es la especialidad que manejo, el trato nacional que asumen los países es a las medidas en materia de contratación pública. Este incentivo no tiene nada que ver con contratación pública, son incentivos, desconozco la naturaleza de las mismas, que es para atraer inversión, servicios o de otra naturaleza. Entonces, por el capítulo de compras públicas, no habría la obligación, no nos van a dar ese... O sea, Perú no tendría que dar incentivos en frontera. Eso ya sería materia de otro tipo de discusión o tratado internacional o normativa interna del país. No, normalmente cuando los países tienen ese tipo de medidas, puede ser en materia de servicios, sobre todo de inversión, listan esas medidas, porque a veces lo que quieren es simplemente dar beneficios en esa zona y que no se repliquen en otras, o no imponerle una carga al otro, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, claro, pero al final, si dan incentivos para desarrollar actividades en una zona, al final va a redundar a que la empresa pueda participar, sea en compras, sea no, sea exporte, no importa, ¿no? Pero es en estricto de compras públicas, y por este capítulo no aplicaría la obligación de trato nacional. Tengo una inquietud, perdón. Sí. 1.5 más o menos ha dicho que es el ratio, entiendo, de postores, ¿no? En Perú. Creo que es 1.7, para ser más preciso, de que es bajísimo. ¿Y en la alianza en general es así o es más en los países de la alianza? Yo creo que Perú está en la cola, lastimosamente. Mi pregunta era como, entiendo que lo que están buscando es como tanto la barrera de ingresos, caso corrupción, que definitivamente lo es. ¿Qué pasa con el Estado como comprador? ¿No? Es decir, si yo evalúo el nivel de costos, ¿cuánto se demora en pagarme? ¿O cuánto riesgo en el pago? ¿No? O sea, eso está impidiendo, eso lo han evaluado, porque claro, el Estado como comprador, digamos, estamos hablando de grandes empresas, ya estás hablando probablemente de una tasa de retorno que sí le puede afectar si es que siente que hay un riesgo, ¿no? El factor riesgo entra. Y si son medianas y pequeñas, es evidente que el capital de trabajo
puede ser un factor fuerte. Eso lo han identificado, probablemente eso en Perú sea un tema que complique mucho. A ver, por el lado de la encuesta, nuevamente seguimos procesando la información, no sabemos si hay empresas que han respondido de esa manera. Por conversaciones que tengo con mis colegas cuando tenemos reunión o tenemos también talleres que organizamos, se menciona mucho eso, o sea, es un desincentivo en la práctica el hecho que el Estado se demore en pagar o que simplemente ya esté listo para firmar el contrato y al final, por la razón que sea, el Estado se echa para atrás. Ese es un tema común en mayor o menor medida para los 4 países. No entramos ese tipo de obligación internacional porque los capítulos de compras públicas solo aplican a la etapa de la licitación. La etapa contractual es exclusivamente normativa interna y si corresponde capítulos de inversión se aplican, pero vamos a ver si dentro de la encuesta sale esa información. Ahí es mucho más complejo porque la ley peruana, que es la que más domina obviamente, si más no me equivoco, dice se paga en 30 días, pero no sucede eso. Hay una experiencia que, si más no recuerdo, con el caso de México, hay una medida concreta, o Colombia, no me acuerdo cuál era, que decía, cuando se trata de pequeñas y microempresas, siempre se paga dentro de ese plazo de los 30 días, si no se le impone una sanción administrativa de otra naturaleza a la entidad. No sé si en la práctica se esté cumpliendo o no, pero por lo menos existe eso a nivel normativo. Digamos, perdón, la sanción administrativa a mí no me va a devolver mi rentabilidad, sí, lo sé. Mi costo de oportunidad, lo de sé. Plata para. Y han evaluado en todo caso, y ahí lo dejo, la posibilidad de tener lo que se hace, que son digamos, el descuento, es decir, tener un documento que es al venderle al Estado y yo poder descontarlo en otro lado, ¿no? O sea, voy a cobrar menos, pero cobro hoy. Finalmente el valor es mucho más importante que me refiero a cómo incentivar, porque definitivamente el Estado paga mal, ¿no? O sea, cuando uno dirige entidad pública sabes que o te cobra más caro incluso porque saben que hay un costo, y entonces ahí se fuera de la función, que es el principal. No centrado a una conversación en ese nivel de detalle, entiendo que también existe un grupo técnico de servicios financieros que lo maneja el Ministerio de Economía. Tendría que verse cómo se podría trabajar, ¿no? Lo que existe, por ejemplo, en el caso peruano, no es tanto cómo te devuelve, sino de que en lugar de presentar la garantía correspondiente, si eres una MIPE, basta con que se retenga el 10% de lo que sería el pago posterior a esta empresa. Pero en la última etapa que tú mencionas, no hay nada por lo que tengo. Sí, ¿no? O sea, es complejo. O sea, yo no llevo a cabo procesos de licitación, pero sí escucho por el lado de las empresas cumplimos con todo, pero luego el Estado se demoró 2 meses, 3 meses, y definitivamente, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas, ellas necesitan el capital de regreso ya, porque si no pueden desaparecer, ¿no? Pero sería un tema para considerar, no sé exactamente con qué grupos, pero podría mirarse más. Pero es más complejo porque uno puede poner una obligación inclusive internacional, pero el que ya las entidades en la práctica vayan a cumplir al 100% eso, esa es otra historia, ¿no? Porque a veces que las entidades destinan el presupuesto a otro tipo de actividades, a otro tipo de compras. En nuestros países también sucede mucho que no planifican bien, desde los términos iniciales de lo que van a contratar hasta las etapas posteriores. Entonces, y ahí surgen después los problemas. No se logró contratar lo que se quería, se demoró más, se demoró menos, se logró pagar, se cayó el contrato, hubieron problemas de incumplimiento posterior, ¿no? Es complejo, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta lo que has mencionado para compartirlo con el grupo. Muy bien. ¿Alguna intervención más? ¿Algo más? Si quieres hacer preguntas toda la tarde. La empresa queda sometida a la jurisdicción nacional, como la empresa pública queda sometida a la jurisdicción de cada país. A ver, ¿qué es lo que sucede? Por el acuerdo internacional es que si durante el proceso de licitación una empresa considera que se le ha violado alguno de los derechos consagrados en el instrumento internacional, cada país debe tener un ente autónomo, independiente, distinto de la entidad que está convocando el proceso de licitación para resolver, pero sobre todo para suspender el proceso de licitación, porque si continúa, se puede decir que tiene razón, pero ya adjudicaron el contrato a otro y no van a declarar el contrato. Entonces, en la práctica, nuestros países lo que tienen son tribunales administrativos. Perú, México, Chile. Colombia todavía está.
Bien, entonces se viene desarrollando esta reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, en donde se ha tratado temas económicos y cómo es que se están enfocando en cuanto a las compras del Estado, básicamente, ¿no? Por ejemplo, Perú Compras, en el caso de Chile, Chile Compras. Y Alianza del Pacífico, hay que también entenderlo de alguna manera, es un proceso de integración profunda, innovador, flexible, con proyección al mundo y con metas claras y pragmáticas. Alianza del Pacífico es la séptima, por ende, economía del mundo, y es por ello que ahora esta reunión se ha trasladado, porque se desarrollaron aquí en el Parlamento Nacional pues algunas reuniones, pero ahora se está desarrollando en el MINCETUR, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde se están intercambiando ideas en cuanto al sistema de compras al Estado. Al congresista. Sí, Una huella digital como que ahora dejamos a los jóvenes que ya la cuestión que voy a cerrar, que lo he hecho un momento de poder vida de Rosa Rodríguez, no, de primera. A ver, no se te nuevo. Por favor, después de esta exposición que va a terminar, vamos a presentar la reunión de ahora de la tarde, que ya tenemos lista acá, la declaración conjunta de cómo tenemos todos los días para llamar cómo nos puede dar. Y más tarde van a repartir a ustedes el CD con toda la información que hemos tenido los días. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Bueno, acá estamos como Perú presentes, y es algo también que tiene la Alianza del Pacífico de novedoso, como privados. Nosotros como Perú somos el Sherpa o secretario técnico del Consejo Empresarial capítulo peruano de la Alianza del Pacífico. Al igual que Perú, ProColombia también es el Sherpa para el capítulo empresarial colombiano. En el caso de México es el COMCE, el Consejo Empresarial de Comercio Exterior de México, y en el caso chileno es la SOFOFA, ¿no? Esos son los Sherpas. Y el Consejo Empresarial se crea en agosto del 2012 en México para, al igual que ustedes como parlamentarios, ayudar desde el lado privado a que este proceso de integración profunda se realice de la mejor manera. De hecho, hay muchos proyectos que se están desarrollando al interior del Consejo Empresarial que miran los diferentes aspectos que ustedes han visto entre ayer y hoy. Todos los aspectos están introducidos, inclusive liderados por cada capítulo empresarial de la Alianza del Pacífico. Para que tengan una idea de los miembros, son 5 miembros empresarios por cada país. En el caso chileno lo preside Fernando Larraín, que es el presidente de la SOFOFA, pero también está Alfonso Suet, que es de la CPC, está Juan Eduardo Razo, del Distrito Coopers, está Jorge Bamster, que creo que es de Arauco, y finalmente Andrónico Luxi, ¿no?, de Antofagasta Mineras. Son los 5 miembros, y el Sherpa es José Manuel Prieto, de la SOFOFA. En el caso colombiano, el presidente es Carlos Ignacio Gallego, de Nutresa, el CEO de Nutresa. Está César Caicedo, el CEO de Colombina. Está David Giannini, el CEO de Sura. Y Bruce McMaster, que es el presidente de la Asociación Nacional de Industriales Colombianos. Y la Sherpa es Flavia Santoro, que es la presidenta de ProColombia. En el caso mexicano, el presidente es Valentín Desmorodo, que es el presidente del COMCE en México. Está Carlos Slim Domi, CEO del grupo Carso. Luis Robles,